El día de hoy se suponía debía ser el último día de la COP27, pero vamos a platicar más sobre lo que ha pasado en estas 2 semanas. Tengo el gusto de saludar a la internacionalista Arlene Ramírez Uresti. Gracias, Arlene, por tus minutos tan valiosos. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Como siempre, un gusto platicar contigo y con tu auditorio. Arlene, el día agendado para hacer el final, sin un final claro a la vista, con un segundo borrador del texto final, con muy pocas novedades. Sí, bastante apretado. Fíjate que definitivamente es uno de los momentos más complicados en la crisis del medio ambiente, no solamente por la falta de acuerdos concisos, ¿no? Sino porque además hay 3 elementos muy importantes que no se lograron concretar. En primer lugar está este sistema de pérdidas y daños que al no haberse contemplado en 2015 desde los acuerdos de París, hoy en la COP27 pareciera que hay una laguna en los acuerdos y en estas responsabilidades que de alguna forma los países que han sido afectados por los fenómenos ocasionados por cambio climático no pueden recibir compensaciones para restaurar, por ejemplo, sus procesos productivos o su infraestructura, ¿no?, de urbanización. En ese sentido, pues no hay avance, se ve muy difícil que se pueda lograr una nueva normativa que permita a estos países que ya han vivido o ya han pasado por estos escenarios complejos, pues que reciban compensaciones, ¿no?, como por los daños que se han venido desarrollando. Otra cosa muy importante es el tema del financiamiento, que como tú sabes, ¿no?, era una de los temas más importantes que podía generar éxito en esta reunión y tampoco se concretó el acuerdo respecto a la cantidad que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial pueden destinar a esta lucha o a esta cruzada global contra el cambio climático. Que de hecho, en este tema en específico, una de las grandes preguntas de esta COP27 era de quién debe contribuir a la financiación. Estados Unidos, la Unión Europea, dijeron, pues China es segunda economía mundial y es el mayor emisor actual, tiene que pagar una parte justa, ¿no? Exactamente, y de ahí entonces la importancia de estas grandes ausencias que se dieron en la COP27, porque justamente por un lado hay la responsabilidad innegable, ¿no?, de ciertos países que además no solamente emiten más gases invernadero, sino que han mostrado menos acciones y menos resultados en la lucha contra contra el cambio climático y contra este tipo de emisiones. Pero además, supuestamente las grandes economías son quienes tendrían que cobijar a los países menos desarrollados. ¿Qué es lo que sucede? Pues se trata de pasar esta responsabilidad a los organismos internacionales, pero en el contexto de la crisis global, de la recesión, de la inflación, pero sobre todo, ¿no?, la agudeza del invierno y la continua amenaza de que la guerra entre Rusia y Ucrania permanezca, pues evidentemente el mundo no está preparado en este momento, financieramente hablando, para poder llevar mecanismos de financiamiento a países no solamente menos desarrollados, sino en donde las acciones tampoco, hay que decirlo claramente, tampoco han sido, no, pues claras y tampoco han generado los resultados que se requieren. Claro, porque por ejemplo, la Unión Europea exige a China, exige a los demás, pero no ha cumplido cabalmente sus compromisos en la materia desde hace muchos años. Las emisiones en la Unión Europea van a la alza, lejos de ir a la baja. Entonces, hay un doble discurso también. Definitivamente, ¿no? Las grandes potencias son quienes, en primer lugar, incumplen los acuerdos, pero sobre todo quienes, además, no generan al interior de sus países, pues, las políticas públicas necesarias. Con la Unión Europea el caso es muy particular, porque al tratarse de un marco común regulatorio, pues se tiene que homologar la política ambientalista de cada país para poder lograr, ¿no?, encontrarse con estos compromisos globales que la Unión Europea ha realizado. Ponemos el caso del Reino Unido, en donde al momento de salir de la Unión también hay una separación de compromisos con diferentes temas globales, entre ellos el tema del cambio climático. Entonces, claro, en ese sentido, pues hay avances que todavía no se han consolidado. Se llamó también a reducir gradualmente la energía del carbón y combustibles fósiles. En esto el lenguaje es clave y el que se omita la eliminación progresiva que estipulaba el texto final de la COP26 es algo importante, Arlene, tanto que Estados Unidos está pidiendo que no se retrocediera a lo ya acordado en Glasgow.
Definitivamente, y no solamente la preocupación viene de Estados Unidos, sino también lo ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, ¿no? Era súper importante que se mantuviera porque el matizar y el hacer mucho más light, digamos, este tipo de lenguaje en los acuerdos, pues da cabida a que haya cierta flexibilidad, cuando en realidad la urgencia, ¿no?, que tienen los países y globalmente por detener ese avance progresivo hacia el 1.5 grados de temperatura que se especula que en 8 años alcanzaremos, pues no solamente le concierne a los países que más emiten este tipo de gases por el consumo, ¿no?, de combustibles fósiles, sino que además ya hay una consecuencia importante en aquellos países en donde el efecto de este consumo de energías fósiles pues no se ha disminuido y tampoco se ha cambiado hacia esas energías renovables. Vemos el caso de México, nada menos, en donde se hicieron compromisos muy, muy ambiciosos y en donde en realidad la operatividad de las políticas públicas, las prioridades y la agenda actual, ¿no?, del gobierno de México no apuntan realmente hacia el cumplimiento cabal de estos compromisos. México que se suma a todos los acuerdos habidos y por haber, pero que en la práctica termina por no cumplir ninguno. Arlene, te agradezco por estos valiosos minutos. Al contrario, muchísimas gracias por la oportunidad. Un saludo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.